Buenas noches a todos, bienvenidos y buenas noches con nuestros amigos que nos siguen por las redes, por el Facebook. Esta noche vamos a hablar sobre la muerte, el punto de vista espírita sobre este tema que muchas personas por miedo rehúsan, ¿no? Miedo a la muerte también, ¿no? Esto lo tenemos en el capítulo 2 del cielo y el infierno. Entonces, vamos a ver, dice, el hombre, cualquiera que sea su grado de adelanto, puede ser culto o no, tiene el sentimiento innato del porvenir. Su intuición le dice que la muerte del cuerpo no es el fin de la existencia. Siempre hay una creencia, ¿no? Nos vamos al cielo, nos vamos al infierno. Los que creen, los que son de alguna manera espiritualistas, aquellos que no creen en nada, dicen, no pasa nada, desaparecemos. Entonces nos dicen, la creencia en el porvenir es intuitiva. Entonces, ¿por qué el temor a la muerte? Siempre hay un miedo, ¿no? Entonces nos dicen, para los que no están lo suficientemente adelantados, la vida material es preferible a la vida espiritual. Aquellos que, como comentaba, no creen en nada, la vida material es todo. Esto es todo. O sea, lo que se ve, lo que vivimos es todo. Más allá, no conocen, no creen. El hombre, interesándose por lo exterior, no ve la vida más que en el cuerpo físico, sin comprender y entender que la vida real no es del cuerpo físico, es la vida del alma, la vida del espíritu. Y lo que nos enseña la doctrina, y siempre lo decimos, es que utilizamos el cuerpo físico, sí, a través de los renacimientos constantes para nuestro adelanto, para tener la oportunidad de venir y experimentar lo que nos toca vivir en cada existencia. Entonces, hablando cuando partimos, cuando dejamos la tierra, ¿a dónde vamos? ¿En qué nos convertimos? ¿Cómo vamos a estar? Si hemos sido buenos, iremos al cielo. Si hemos sido malos, iremos al infierno por la eternidad. Y como les decía, el que no cree en nada, ¿para qué se esforzaría en ser bueno si después de la muerte no existe nada? Sería muy cómodo, ¿no? De verdad sería muy cómodo si realmente después de esta vida, de esta existencia, no hubiera nada. ¿Para qué me esfuerzo en ser bueno? Hago todo lo que quiero, la codicia, la ambición, el desenfreno, y en total no va a pasar nada. Pero no es así. No es así porque no sería justo. Y sabemos que Dios es infinitamente justo y bueno. Además, los castigos no son eternos. Nada es eterno. Todo es efímero, todo pasa, todo es temporal. Porque inclusive cuando dejamos el cuerpo físico y pasamos al otro lado, es temporal. Luego volvemos, luego regresamos. Y el tiempo, como medimos aquí, al otro lado, es distinto, ¿no? Se mide de manera diferente. Acá hemos puesto una imagen de espíritus, ¿no? Que están aquí, están en este plano material, porque pasa, eso pasa. No necesariamente van a algún lugar en específico, se quedan, y ya lo vamos a ir viendo.
se quedan. Se quedan en este plano, se cruzan con nosotros, ¿no? Porque creen que siguen vivos. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el libro del cielo y el infierno? El temor a la muerte es un efecto de la sabiduría, de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación común a todos los seres vivientes. Nos cuidamos, el instinto de conservación. Si veo un peligro, me cuido. O sea, no voy a caminar y que me atropelle el carro, que pare. No, hay un instinto de protección. Para los pueblos primitivos, el porvenir solo es una vaga intuición. Más tarde, una sencilla esperanza y después una certeza, pero todavía neutralizada por un secreto apego a la vida corporal, ¿no? A veces nos aferramos, sobre todo las personas que no tienen mucha instrucción, que no estudiamos no estudian como nosotros estudiamos la naturaleza de los espíritus, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué vine? Cuando no se hacen esas preguntas, viven la vida simplemente, su día a día, sin mayor preocupación, sin mayor afán por lo que va a venir después, entonces sí, se apegan y no quieren morir, se enferman, están con una dolencia y tienen mucho miedo a partir, no quieren, ¿verdad? De alguna manera es algo natural. El progreso del hombre nos va indicando que esto es gradual, ¿no? Esto es gradual. El temor a la muerte es hasta cierto punto algo instintivo también. ¿Qué hay al otro lado? ¿Cómo voy a estar? Y si sabemos de estos conocimientos y sabemos que no hemos hecho las cosas correctamente, sí podemos, por carga de conciencia, tener ese temor. Un temor porque no hice las cosas bien, me va a ir mal, ¿dónde voy a ir? Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? Haz tu cambio, nunca es tarde, haz el cambio ya, ahora. No esperes a mañana, ahora. Todo es tomado en cuenta, todo absolutamente. Basta la intención. Para liberarse del temor a la muerte, hay que contemplarla desde el verdadero punto de vista, o sea, haber penetrado con el pensamiento en el mundo espiritual, haberse formado del porvenir una idea lo más exacta posible, lo que manifiesta en el espíritu encarnado cierto desarrollo y cierta aptitud para desembarazarse de la materia. Entonces, hay una parte también que nos dice Joana, de cuando en cuando acompaña un féretro, acompaña un duelo, para que tengas, para que sepas, para que sientas un poco sobre la muerte. Nos puede llegar en cualquier momento, no necesariamente tener una dolencia. Hoy estamos, mañana de repente ya no estamos, porque no sabemos cuándo nos toca partir. Eso solo lo sabe la espiritualidad mayor, lo sabe Dios, nuestro plan reencarnatorio, no nos acordamos, pero cuando uno
tiene este conocimiento, este estudio, se va esclareciendo y va perdiendo ese miedo, ¿no? A medida que el hombre comprende la vida futura, ese temor a la muerte va disminuyendo. Y comprende también mejor la misión que tenemos cada uno en la tierra, ¿no? Digamos que esperamos el final que nos va a tocar en cualquier momento y agradecemos cada día que vivimos, que despertamos, agradezcamos estar vivos, estar conscientes, tener una oportunidad más, un día más para trabajar, para reconciliarme con una persona que tengo problemas. Aprovechemos, ¿sí? Vivamos la vida siempre pensando en que somos espíritus inmortales, teniendo una experiencia temporal, porque la verdadera vida no es esta. La verdadera vida es la vida del espíritu. Además, hemos muerto muchas veces, pero lo hemos olvidado. Y estamos aquí nuevamente. Entonces no hay que tener esos apegos, ¿verdad? A las cosas materiales y a las personas tampoco. Nos explica, estando el cuerpo privado de vida, cree que todo está perdido y se desespera. Si en lugar de concentrar su pensamiento sobre el vestido exterior, cuerpo físico, lo fijase en el origen de la vida, en el alma, que es el ser real que sobrevive a todo, se dolería menos de su cuerpo, origen de tantas miserias. El cuerpo físico, sabemos que venimos con marcas de lo que vamos a padecer, porque todo es ley de causa y efecto. ¿Y en dónde se marca todo? Al momento de nacer. Cuando vamos a nacer, cuando elegimos un cuerpo, una familia, para renacer, ya sabemos de qué vamos a padecer, porque todo está marcado ¿en dónde? En el perispíritu. Y eso es lo que estamos viendo aquí, el perispíritu. Entonces, cuando dejamos el cuerpo, cesa el dolor, que si nos dolía los huesos, que si sufríamos del corazón, todo eso se libera, ¿no? Por eso dice, dejamos las miserias y los dolores. Pero para esto se necesita una fuerza que el espíritu solo adquiere con la madurez, cuando tenemos estos conocimientos, cuando nos vamos esclareciendo, cuando vamos comprendiendo el verdadero sentido de la vida, nos vamos desapegando de la materia. Comprendemos que la verdadera vida es la vida del espíritu. Entonces, el temor se debilita a medida que la certeza se forma y desaparece cuando la certidumbre es completa. He aquí el lado providencial de la cuestión, ¿no? Entonces, vamos perdiendo ese miedo cuando vemos a nuestros seres queridos que se acercan, cuando se nos acerca la hora cierta, ¿no? Entonces, se va perdiendo ese miedo. Era prudente no deslumbrar al hombre cuya razón no era todavía lo bastante fuerte para soportar la perspectiva demasiado positiva y seductora de un porvenir que le habría hecho descuidar el presente, necesario a su adelantamiento material e intelectual. Nos valemos del cuerpo físico para, en cada existencia, tener la oportunidad del adelantamiento,
del progreso, del avance, tanto en la materia y en el intelecto y en lo espiritual. Y entonces, cuando se nos acerca el momento, ahí nos encontramos con nuestros seres queridos. Y nunca estamos solos. Acá lo es. Nunca estamos solos. Están los guías espirituales que nos van a acompañar en nuestro recorrido. El temor a la muerte procede del desconocimiento de la verdadera vida futura y el miedo de que la destrucción del cuerpo sea el fin de todo. Cuando no hay el conocimiento y creemos que solo somos este cuerpo, que esta vida material lo es todo, sí nos aferramos, porque no hay más. ¿Qué hay al otro lado? Nada. Viene el apego a las cosas materiales, el apego a la familia, a las personas, el apego a no dejar sus bienes. Otra razón que une a los asuntos de la materia son las ideas que se conservan desde la niñez, lo que nos han enseñado. El infierno. ¿Qué va a pasar si como comentaba hace un momento, no hacemos las cosas bien, nos hemos portado mal? Vamos a sufrir por la eternidad en el infierno, en el fuego del infierno. ¿Qué nos enseña la doctrina? No es fuego, es oscuridad, es frío, son cavernas. Se siente hambre, se siente frío, se tiene sed, no hay nada de agua. Se padece, se sufre, sí, pero no de esta forma, ¿no? Esto es alegórico. Y vamos a ir a las regiones que nos enseña la doctrina. ¿A dónde vamos a ir cuando partimos? Va a depender de cómo estemos, porque todos son estados de conciencia. Entonces no es que Dios te castiga y Dios te manda al infierno o Dios te premia con el cielo. Son estados de conciencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? Nos vamos con rencor, falta de perdón, no perdonamos. Tampoco hemos pedido perdón por orgullo. Entonces, vamos a estar de acuerdo a cómo nos sintamos, ¿no? No es que el cielo y el infierno sean lugares específicos. Sí hay ciudades espirituales, pero no son lugares circunscritos. Por otro lado, las almas lánguidas y atormentadas en el purgatorio esperan su libertad del buen querer de los vivos que rueguen por ellas y no de sus esfuerzos para progresar. Estas son otras creencias. Son creencias de que si estamos en el medio, nos vamos al purgatorio donde no está definido si merecemos del todo sufrir o del todo ser premiados y que alguien ore por nosotros. Siéntate. Y que alguien ore por nosotros, se acuerde de nosotros para poder trascender. ¿Qué nos enseña la doctrina? Y sobre esto hay mucho para comentar. También se dice, ¿no? Basta que tú en tu momento, en tu hora cierta, te conviertas y creas en Dios, en Jesús, ya
eres salvo. Ya te convertiste. Por convertirte, eres salvo. ¿Qué nos dice la doctrina? Todo es merecimiento. Pues si vamos a estar esperando que otros hagan la tarea para nosotros, como que Jesús vino a salvarnos y vino a sufrir con la cruz por todos nuestros pecados, y ya sufrió por nuestros pecados, ya creemos en Él, ya estamos salvados. ¿No? ¿Qué nos dice la doctrina espírita? La ley de causa y efecto, las cosas reales, ¿no? La fe razonada. Podemos creer, ¿sí? Podemos tener fe, sí. Pero si no hacemos la tarea, queremos que otros la hagan por nosotros, tenemos que hacer la tarea. Tenemos que hacer el bien. Todos cosechamos lo que hemos sembrado. Nadie cosecha en terreno ajeno. Entonces no esperemos que oren por nosotros para que nos salven. Nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que reconocer la falta, arrepentirnos, pedir ayuda, pedir perdón mínimo y comenzar nuestro camino de reconstrucción. Porque si no, es muy cómodo. Yo no hago nada y espero que otros hagan por mí. Y no es así. Aquí hay dos categorías, ¿no? Estas dos categorías componen la inmensa mayoría de la población del otro mundo. Por encima se mece la muy reducida de los elegidos, gozando durante la eternidad de una beatitud contemplativa. Esta eterna inutilidad no deja de ser monótono. O sea, en la idea, ¿no? Que si vamos al cielo, que si vamos al infierno. ¿Qué nos enseña también la doctrina? Nadie está sin hacer nada en el mundo espiritual. Todos tienen algo que hacer, todos tienen tarea y deben tener merecimiento también, ¿no? Todo es merecimiento, todo es trabajo personal. Este estado no satisface las aspiraciones ni la idea instintiva del progreso, que solo parece ser compatible con la felicidad absoluta. Cuesta esfuerzo conseguir que el salvaje, con inteligencia escasa, por la sola razón de que ha sido bautizado, esté en el nivel de aquel que llegó al más alto grado de la ciencia y de la moralidad práctica después de largos años de trabajo. Lo que estábamos comentando, ¿no? Sería justo que por solo hecho del bautizo, ¿qué quiere decir? Quiere decir, estás recibiendo a Jesús, ¿no? Por el agua, por el bautizo, recibes al Maestro Jesús. Y una vez que lo recibes, ya eres salvo. Volvemos a lo mismo que comentábamos. ¿Y dónde está tu tarea, tu trabajo? ¿Dónde está tu merecimiento? Y entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando no se bautizan a los niños y fallecen, desencarnan, se van al limbo. Hay que orar por ellos para que trasciendan. ¿Qué culpa tienen si no tuvieron la oportunidad de vivir y de, a través de la ley de causa y efecto, vivir lo que les correspondía y pasar las experiencias que le tocan, sea sufrimiento, sea dolor? Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Todo es merecimiento, todo es trabajo, trabajo interior, personal. Entonces son creencias, ¿no? Si se presenta la muerte es siempre bajo un aspecto lúgubre, nunca como un sueño de transición. Todos esos emblemas representan la destrucción del cuerpo
Lo muestran descarnado, ninguno simboliza el alma, desprendiéndose radiante de sus lazos terrenales. Siempre, ¿no?, con ese pesar, con la parte negativa. Y no siempre es así. Simplemente es un cambio de estado. Porque la muerte en verdad no existe. La salida para ese mundo más feliz únicamente está acompañada de las lamentaciones, como si fuese la mayor desgracia. Morir cuando se es joven, cuando se es rico, feliz, y se tiene ante sí un brillante porvenir. Entonces dicen, tenía una vida por delante, qué pena, pero era lo que le tocaba. Entonces, es no aceptar muchas veces. ¿Por qué? Porque no se tiene el conocimiento de la trascendencia del espíritu y de la verdadera vida, que es la vida del espíritu, no del cuerpo. Entonces se le despide como si nunca más lo vamos a ver. Y sabemos que van a estar a nuestro lado, que van a venir, que los vamos a ver, que nos vamos a reencontrar. ¿Por qué los espíritas no temen a la muerte? Por todo lo que les estamos comentando, ¿no? La doctrina espírita varía completamente el modo de mirar el porvenir. La vida futura es una realidad. La vida del espíritu es una realidad. Ese estado de las almas después de la muerte es un resultado de la observación. El velo se ha corrido. El mundo espiritual se manifiesta en toda su realidad práctica. Son los habitantes mismos de esos mundos, el mundo espiritual, que vienen a contarnos su situación. Los vemos allí en todas las fases, tanto de la alegría como de la desdicha. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en las últimas horas de la vida material? Vienen nuestros familiares. Mire cómo lo acoge el familiar, ya dejó el cuerpo físico y siempre acompañado por la espiritualidad. Nunca estamos solos. Por acá lloran y por acá se alegran de recibirlo. Así como nosotros nos alegramos cuando va a nacer un bebé y lo esperamos con alegría, ellos se ponen un poco tristes porque va a partir. Y acá se alegran al otro lado para recibir a ese espíritu, ¿no? Lo que les sostiene no es la esperanza, sino la certeza. Saben que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente, pero mejor aún, en mejores condiciones. Y la esperan con la misma confianza con que esperan la salida del sol después de una noche tempestuosa. Lo esperan, porque es más, el espíritu se libera. Entonces nosotros nos quedamos acongojados, pero el espíritu está feliz de haber dejado el cuerpo. De ese cuerpo que está lleno de dolores, de sufrimiento corporal. Entonces, acá nos dicen, hay relatos que cuentan que los que partieron nos dicen lo bien o lo mal que les va, de acuerdo a lo que han vivido. Y dan su testimonio de la justicia y la bondad de Dios. Para los espíritus, el alma no es una abstracción, tiene un cuerpo etéreo, ese cuerpo etéreo que hemos dicho que es el perispíritu, que hace de ella un ser definido, único, individual, que el pensamiento abarca y comprende, ¿sí? ¿Qué nos dice la ciencia? Acá la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra, una sueca que ya desencarnó en el 2004. Ella estudió miles de casos
de experiencias cercanas a la muerte. El trabajo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos confirma que la muerte es un pasaje hacia otra forma de vida y nos hace comprender que la experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento, como les comentaba, puesto que se trata del inicio de otra existencia fuera del cuerpo, el paso a un nuevo estado de conciencia. ¿Por qué ella llega a estas conclusiones? Porque ha tenido muchos pacientes con experiencias cercanas a la muerte que han partido y han vuelto. Y les cuentan cómo es al otro lado. Y una maravilla. Maravillados, porque es luz. Su trabajo ayudó a revolucionar el cuidado de los enfermos terminales. Ayudó a cambiar las actitudes hacia el control del dolor y de la muerte misma. Preparar al paciente para trascender. Entonces vemos que la ciencia y la doctrina espírita se van dando la mano con lo que ya la espiritualidad nos viene manifestando. Entonces la ciencia lo corrobora a través de la investigación. La doctora habla de 5 fases del duelo. La negación, primero no aceptamos. La ira, porque viene cuando hay negación y ves un evento de pérdida, entras en cólera. Luego la negociación, ¿qué hago? ¿Acepto, no acepto? La depresión y finalmente la aceptación. Y si no aceptamos, estamos decidiendo vivir en negativo, en depresión, en tristeza, en apego. Vives tu duelo eternamente. Y es más, no dejamos a ese ser que parte, lo perturbamos. Y eso también lo estudiamos en la doctrina como la obsesión. Hay obsesores, así como hay obsesores desencarnados que perturban a nosotros los encarnados, nos perturban mentalmente, unos más, otros menos. Entonces nosotros nos vamos a convertir en un obsesor del pariente que parte y no lo dejamos en paz. Lo lloramos por 3, 4 años. Entonces, es la no aceptación. Entonces, todas estas cosas las trata y las ha visto la doctora, y también la doctrina espírita es la doctrina consoladora cuando nos explica con la fe razonada que la muerte no existe, porque solo se deja el cuerpo físico y el espíritu sigue al otro lado. Con esto explicamos sobre la individualidad del espíritu, sus aptitudes y sus percepciones. El recuerdo de aquellos seres queridos descansa sobre algo real y positivo. No lo representamos como llamas fugitivas que nada recuerdan al pensamiento, sino bajo una forma concreta que se manifiesta mejor como seres vivos. Está acompañándonos, y las ciudades espirituales existen. Además, en lugar de estar perdidos en las profundidades del espacio, están a nuestro alrededor, ¿no? El mundo corporal y el mundo espiritual están en perpetua relación, se asisten mutuamente, está la comunicabilidad. No cabe ya duda sobre el porvenir. El temor a la muerte ya no tiene razón de ser. Cuando hay esta certeza, se la ve venir con serenidad como liberadora del espíritu, la puerta a la otra vida y no a la nada.
sino al mundo espiritual. ¿Qué nos dice este libro de Reflexiones Espíritas, dictado por Ana Fuentes de Cardona, con la psicografía de Jorge Berrío? Los que parten por las puertas de la muerte del cuerpo ya cumplieron un ciclo corporal y vendrá otro, porque Dios nos ama y lo demuestra, dándonos la oportunidad de aprender a educar. El que partió no murió, solo viajó al país de los inmortales. La muerte no existe. ¿Y qué nos dice Johanna, Vida Feliz? Piensa en términos de la vida eterna. La muerte es tan solo un vehículo para el cambio de domicilio. Todo se transforma. El ser espiritual que en él habita, transitoriamente, lo deja para asumir su realidad estructural. Habitamos transitoriamente un cuerpo físico. La verdadera vida, la realidad, es la vida del espíritu. Nosotros, los espíritas, le llamamos a estas ciudades espirituales la patria espiritual. La verdadera vida no está acá, es la vida del espíritu. Acá venimos temporalmente a pasar el examen de nuestras pruebas que nos tocan para nuestro adelantamiento y nuestro avance, para rescatar las deudas del ayer, resarcir lo malo que hayamos hecho, para progresar. Vamos a pasar un videito de medio minuto, pero para esto voy a cortar un ratito ya. Nuestros familiares que parten. ¿Sabías que si un difunto aparece en tus sueños, no es casualidad? Muchos lo interpretan como un simple recuerdo. Pero no es solo tu mente, es su alma, que aún sigue cerca. Cuando alguien que ya partió se presenta en tus sueños, es porque su espíritu todavía vela por ti. No estás soñando con ellos. Ellos vienen a ti, vienen con un propósito, con un mensaje. Dios permite estos encuentros cuando hay algo que tu corazón necesita escuchar, o cuando esa alma quiere abrazarte una vez más, aunque sea desde otro plano. Es una señal de que no estás solo. Esa persona te cuida, te protege y te acompaña desde el cielo, aunque no puedas verla. Te dijo algo en el sueño, te miró en silencio. Todo tiene un significado. Bien, así cortito. La muerte no existe y ellos nos acompañan. Cuando uno se acuerda, de repente te vienen recuerdos de tu ser querido, de sus ocurrencias, y nos reímos, lo recordamos con agrado, está a nuestro lado. Porque la comunicación es mental. La muerte no existe. Es solo un cambio de estado. Así están. Así bien, nos acompañan. Entonces, tenemos esa conexión. Solo muere el cuerpo físico. Los lazos de amor no mueren con la muerte del cuerpo físico. Continúan, porque el amor trasciende. Los lazos continúan y es más, nos podemos comunicar. Y nos podemos comunicar a través de los sueños, porque así como hemos visto en el video, la espiritualidad, Dios, lo permite. Cuando nos hemos soñado con algún familiar que ya partió, es que vino a visitarnos, propician lugares de encuentro, de reencuentro. No nos acordamos del mensaje, pero nos dieron un mensaje que después, en la medida que pasan los días, van aflorando situaciones. Un consejo, algo, ¿no? Y así es. Es la manera de comunicarnos y de propiciar ese lazo que no muere. Ese lazo no muere. Si hay un comentario, alguna pregunta que quieran, con confianza. Muchas gracias.